Ya, ahora entramos a estudiar lo que es el error de hecho. Antes nos referimos al error de derecho, ahora entramos al error de hecho. Partamos señalando un concepto. ¿Qué es el error de hecho? Yo propongo dos conceptos. En primer lugar, un concepto más cortito, señalando que el error de hecho es aquel que recae sobre qué. Sobre un acto, en primer lugar, sobre un objeto o sobre una persona. Entonces, el error de hecho es aquel que recae sobre un acto, objeto o una persona. Otros señalan que el error de hecho es aquel que tiene lugar cuando recae sobre el falso concepto o hay una falta de conocimiento que recae sobre qué, sobre el contenido o presupuesto del acto. Repito, el error de hecho tiene lugar cuando el falso concepto o la falta de conocimiento recae sobre el contenido o presupuesto del acto. Y este error, de hecho, se subdivide en error, número uno, esencial, número dos, error sustancial, número tres, error accidental y cuatro, error en la persona. Vamos con el primer error. Vamos con el, letra A, error esencial. El error esencial está regulado en el Código Civil en el artículo 1453. Y lo primero que hay que señalar cuando estudiamos el error es el artículo. Error esencial entonces 1453. ¿Qué dice el Código Civil respecto al error esencial? Dice, cito textual, el error esencial, no lo dice así, pero dice, el error esencial, comilla, dice, el error de hecho vicia al consentimiento, el error de hecho vicia al consentimiento cuando recae sobre la especie del acto contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. Y luego dice, sobre la identidad de la cosa específica de que se trate, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador otra. Eso es lo que dice el Código Civil. Vamos a entrar a explicar todo esto. Entonces, estamos hablando del error esencial. Y cuando hablamos de error esencial tenemos que distinguir dos grandes palabritas. Número uno, la naturaleza del acto contrato y dos, la identidad de la cosa específica. Y ya vamos a ver por qué. Dice, entonces, el error esencial es aquel que recae sobre la naturaleza del acto contrato. El error esencial es aquel que recae sobre la naturaleza del acto contrato. O sea, aquí estamos hablando del negocio. ¿Qué? Que se ejecuta o celebra. O sea, una parte entiende celebrar un contrato de préstamo. Te presto el computador, te presto la casa para el verano, y la otra entiende que se la están regalando. Entonces, dos partes entienden una cosa distinta. Y acá recae el error esencial sobre la naturaleza del acto contrato. Una parte entiende celebrar un contrato de préstamo y la otra una donación. Y letra B, el error esencial también recae sobre la identidad de la cosa específica, o sea, el objeto. Yo te creo estar vendiendo un auto marca Chevrolet año 2024 y la otra entiende que es un caballo. Entonces, acá se ha planteado una discusión respecto a si el error esencial es vicio o no es vicio. Y acá se discute. Entonces, la pregunta siguiente que puede salir acá es, ¿el error esencial vicia al consentimiento? Y sí, y acá la respuesta pacífica es que hay que distinguir. Hay que distinguir, profesor. ¿Por qué? Porque si fuéramos puristas y no fuéramos solamente al artículo 1453, deberíamos señalar que el error esencial sí vicia al consentimiento. Y además, el artículo 1454 lo reafirma en la expresión a sí mismo. Entonces, daría a entender el código que el error esencial vicia la voluntad. Y la consecuencia jurídica a los vicios de la voluntad o del consentimiento es nulidad relativa. Esa es la primera postura. Entonces, para el Código Civil, el error esencial vicia el consentimiento y la sanción es nulidad relativa. Pero la doctrina actual y moderna lo discute y le dice, no, momentito, eso no es tan así. El error esencial no vicia el consentimiento. Y el argumento que ellos toman es que no se forma el consentimiento, o sea, no se formaría el consentimiento. Y dan como ejemplo en que una parte quiere comprar un auto y la otra está vendiendo una bicicleta. O sea, yo voy, me compro un auto y la otra parte me está vendiendo una bicicleta. Entonces no se forma el consentimiento.
Entonces, la doctrina dice que como no se forma el consentimiento, entonces no hay sanción. Y la máxima sanción que ellos plantean a la falta de consentimiento, porque una parte entiende A y la otra entiende B, entienden cosas distintas. Yo te estoy comprando un auto y la otra vende una bicicleta. Entonces, la doctrina dice que la sanción sería nulidad absoluta, que es la máxima sanción en nuestro ordenamiento jurídico. Pero para los partidarios de la teoría de la inexistencia, la sanción sería inexistencia, porque la nada, nada produce. Entonces, ¿qué se ha dicho acá? ¿Qué se ha dicho acá? La doctrina ha concluido que el error esencial, también llamado error obstáculo u optativo, impide la formación del consentimiento, o sea, obsta a la formación del consentimiento. Y como no hay consentimiento, entonces la sanción sería para la doctrina nulidad absoluta. Para claro solar sería inexistencia. Y para el Código Civil, el error esencial sería o tendría como sanción la nulidad relativa. ¿Ya? Eso es el primer error, error esencial. Vamos con el segundo, error sustancial. El error sustancial está regulado en el artículo 1454. Artículo 1454 está regulado el error sustancial. ¿Qué dice el error sustancial? El error sustancial vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre lo que versa el acto contrato es diversa de lo que se cree, como si para alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y la otra entiende que es algún metal semejante. Repito, el error esencial vicia el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el acto contrato es diversa de lo que se cree, como si para alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Y aquí vamos con la explicación. Entonces, cuando estamos hablando del error sustancial, tenemos que señalar que el error sustancial es aquel que recae sobre la sustancia, o sea, sobre la calidad esencial del objeto del acto contrato. Y en doctrina hace una precisión cuando se refiere al error sustancial. Y aquí hay que distinguir dos cosas importantes. En primer lugar, o letra A, ¿qué vamos a entender? En primer lugar, por sustancia. Y letra B, ¿qué vamos a entender por calidad esencial? Cuando hablamos del error sustancial. Entonces, ¿qué entendemos por sustancia cuando hablamos de error sustancial? Entendemos por sustancia el componente del objeto. O sea, una parte, la Nedielka, entiende comprar una barra de plata y le entregan un metal de cobre semejante. Un metal de cobre. Ella quería comprar un cuadro precioso de plata, pero le venden ese mismo cuadro, pero en cobre. Entonces, acá recae sobre la sustancia, el componente del objeto. Y la otra característica es que el error sustancial recae sobre una calidad esencial. Cuando hablamos de calidad esencial, estamos hablando de aquella característica que la cosa tiene y que la hace distinta a otra de su mismo género. Eso es la calidad esencial. Es aquella característica, individualidad que la cosa tiene y que la hace distinta a otra de su mismo género. O sea, ejemplo, yo creo estar comprando un cuadro de Picasso, ¿no es cierto? Yo quiero el cuadro original de Picasso. O sea, es la característica que la cosa tiene, el cuadro de Picasso, un cuadro muy bonito, y me venden una copia original, pero que no es del artista, sino que es de el primo de Picasso. Pero no es Picasso, es el sobrino, que nunca pintó y pintó una hueá original. Entonces, no es del artista. Entonces hay una calidad esencial. Yo quería la de Picasso, porque es una característica propia que la hace distinta. ¿Ya? Entonces, este error sustancial vicia la voluntad. Y como vicia la voluntad, la consecuencia jurídica al error sustancial es que va a ser la nulidad relativa. El código dice, cuando hablamos de error sustancial, repito, el error sustancial vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto
sobre lo que versa el acto contrato es diversa de lo que se cree. Como si una de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Este es el error sustancial. Hay que detenerse entonces en qué entendemos por sustancia, que es el componente del objeto, y la calidad esencial, que es la característica que la cosa tiene y que la hace distinta a otra de su mismo género. Ese es el error sustancial. Ahora, vamos con el tercer error de hecho, que es el error accidental. ¿Qué entendemos por error accidental? Y el error accidental también está definido en el artículo 1454, inciso segundo. ¿Qué dice? El error accidental, dice 1454, inciso segundo, referente al error accidental, dice: el error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no visa el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y ese motivo fue conocido por la otra. Repito, el error accidental, o sea, el error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no visa el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y ese motivo fue conocido por la otra. ¿Qué podemos entender de esto? Que cuando hablamos del error accidental, estamos hablando de que es aquella que recae sobre cualquier otra calidad de la cosa, pero que no es necesariamente la calidad esencial. Ejemplo: un auto, ¿no es cierto? Compré un computador mejor. Compré un computador Lenovo, como el que tengo yo, pensando que el computador Lenovo tiene 4 entradas USB. Y me doy cuenta que el computador que tengo, el Lenovo, tiene 2 entradas USB. Entonces, para mí era esencial que tuviera 4, pero tiene 2. O, por ejemplo, compré una mesa pensando que era cuadrada, pero la mesa es rectangular. ¿Qué podemos concluir? Que por regla general el error accidental no vicia la voluntad, no va a viciar la voluntad. Pero, ¿podría el error accidental viciar la voluntad? Si se dan los siguientes presupuestos. Número 1. Cuando esta característica accidental para alguna de las partes resulta esencial. O sea, para mí era esencial que el computador Lenovo o Packardville que yo me compré tuviera 4 entradas USB, porque yo lo quería para trabajar. Y yo le dije al vendedor que necesitaba un computador Dell con 4 entradas USB y él me vende uno, pero con 2 entradas. Y yo me confié. Entonces, que esa característica accidental para mí resulte esencial porque yo lo quería para trabajar con 4 entradas USB. Y 2, que eso sea conocido por la otra parte. O sea, el vendedor sabía y aún así lo hizo. O sea, el vendedor aún así, que el computador tenía 2 entradas y no 4, y él lo sabía, entonces, si se cumple con esos 2 requisitos, ¿no es cierto? Vale decir, que esta característica accidental sea esencial y que esto sea conocido por la otra parte, entonces, cumpliéndose con esos 2 requisitos presupuestos, va a constituir vicio de la voluntad. Y como constituye vicio de la voluntad el error accidental, la consecuencia jurídica es la nulidad relativa. Porque dice, el error accidental, o sea, el error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no visa el consentimiento de los que contratan. Ahí estamos bien. Pero dice después, va a viciar cuando esa calidad es el principal motivo de una de las partes para contratar. O sea, yo quería un computador con 4 entradas y me vendieron 2. Y el vendedor sabía. Y ese motivo fue conocido. O sea, él lo sabía y me lo vendió igual. Si se cumple con esos 2 presupuestos, va a constituir vicio de la voluntad y por ende la sanción va a ser nulidad relativa. Y el cuarto error de hecho es el error en la persona. Y el error en la persona está definido en el artículo 1455 del Código Civil, que dice: el error acerca de la persona con quien se tiene la intención de contratar no visa el consentimiento. El error acerca de la persona con quien se tiene la intención de contratar
no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. El error acerca de la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con la que erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Entonces, ¿qué podemos señalar del error en la persona? En primer lugar, el error en la persona es aquel que recae sobre la identidad de la contraparte. Eso es lo primero. Lo segundo, por regla general, el error en la persona no va a constituir vicio de la voluntad. Y en tercer lugar, podría constituir vicio de la voluntad en aquellos actos en que resulta fundamental la identidad de la persona. Es decir, si se celebra en consideración a la identidad de esa persona, por ejemplo, yo celebré un contrato con la Nedielka porque ella era una excelente abogada y ella me daba confianza, entonces yo celebré porque ella tiene una aptitud especial, ¿no es cierto? Y por ende celebré ese contrato de mandato. Entonces es un contrato intuito persona, donde es relevante la identidad de la persona contratante, con quien yo estoy contratando. Entonces, ahí podría constituir vicio de la voluntad. ¿Por qué? Porque la identidad de la persona con quien contrato es fundamental. Y por ende, la sanción aquí va a ser la nulidad relativa. Esa es respecto al error en la persona. También hay otros tipos de error en el derecho. Por ejemplo, tenemos el error en el matrimonio, tenemos error en el acuerdo de unión civil, error en la traición, el error común y en otras materias. Lo vamos a referir tangencialmente a estos tipos de error. Seguimos analizando los tipos de error. Ahora, tenemos que hablar del error en el matrimonio. Error en el matrimonio. Cuando hablamos de error en el matrimonio, la ley de matrimonio civil señala que el error que vicia es el error en la persona solamente, no caben los otros. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el matrimonio es un contrato intuito persona, ¿no es cierto? Por lo que es esencial la identidad de la persona respecto a la cual yo estoy contratando. Entonces aquí cabe el error intuito persona, o sea, el error en la persona. No cabe, por tanto, en el matrimonio ni el error esencial, ni accidental, ni esencial ni accidental. No caben esos tipos de error. ¿Ya? Pero lo llamativo es que la ley distingue dos clases de error en la persona. Y aquí hablamos de dos tipos. Letra A, todo el contexto del error en el matrimonio. Letra A, estamos hablando de error en la persona física. Y letra B, estamos hablando del error en la persona civil o persona social. Error en la persona física en primer lugar. Cuando hablamos de error en la persona física, estamos hablando de que es aquel error que recae sobre la identidad de la persona. O sea, yo quería casarme con Claudia, pero me casé con Patricia. Acá hay un error sobre la identidad de la persona. Y el otro tipo de error es aquel que recae sobre las características de la persona, pero deben ser características esenciales del matrimonio. Por ejemplo, un cónyuge alega que si no se casaba, o sea, si sabía que, por ejemplo, mi pareja no puede quedar embarazada, entonces no se casa. O sea, en el fondo, el error, cuando hablamos de error en la persona, tiene que ser aquellas características que son ideales, o sea, apunta a las finalidades del matrimonio. Por ejemplo, yo me casé con Juanita Pérez pensando que ella podía quedar embarazada y no puede quedar embarazada, por ejemplo. O yo me casé con Juanita Pérez, pero yo no puedo engendrar porque soy impotente, por ejemplo. Entonces, apunta a los fines o ideales del matrimonio, que es la procreación, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el error en el matrimonio. También tenemos el error en el acuerdo de unión civil. En este también se reconoce el error en la persona.
pero lo único que se alega es el error en la persona física, es decir, en la identidad de la persona. También tenemos el error en la tradición. Y el error en la tradición, este puede recaer en tres tipos de error. Error en el objeto, error en la persona del adquirente y el error en el título. Y por último, para terminar con el error, hablamos del error común. Y el error común es aquel error que incurre de buena fe un numeroso grupo de personas. Y en dicho efecto, el legislador le reconoce efectos como si fuera una situación verdadera. Por ejemplo, el artículo 1012 señala que no pueden ser testigos los menores de 18 años. Por ejemplo. O si yo quiero testar a través de un testamento abierto, necesitamos 5 testigos. Por lo tanto, se va a testar y se cierra. Ahora, ese testamento se publica a la muerte de la persona, pero al verificar los testigos, uno era menor de edad. Entonces, ¿qué puede hacer el juez acá? Podría declarar la nulidad del testamento. Y si hay alguna inhabilidad que afecta a uno, solamente a un testigo, el testamento igualmente va a ser válido, ¿ya? Eso es el error común. O sea, el legislador, por así decirlo, le reconoce efectos como si fuera una situación verdadera y que afecta a un grupo determinado de personas. Pero claramente que estas personas tienen que incurrir en ese error estando de buena fe, ¿ya? Así que estos serían los tipos de error. No obstante, hay otros casos de error, pero estos son algunos.